Bienvenidos. Hoy tenemos un análisis muy detallado, casi una clase magistral de finanzas, diría yo. Vamos a ver qué pasó con las acciones de Nvidia un día concreto, el 9 de septiembre de 2025. Exacto. Nos basamos en la metodología y el análisis, bueno, casi en tiempo real, del analista Jesús Navarrete, según la información que tenemos. Así es. Y la idea es explorar justo eso, ¿no? El contraste entre lo que se planea antes de que abra el mercado y cómo hay que adaptarse, bueno, a la fuerza, minuto a minuto, usando indicadores, modelos. Una dinámica fascinante, la verdad, y ya de entrada el escenario que plantean las fuentes es complejo, porque tenía señales de sobrecompra, pero a la vez ciertas expectativas de que podía seguir subiendo. ¿Cómo se maneja eso? Pues requiere, como dices, herramientas precisas y un ajuste constante. Se habla del calculador de Milton, por ejemplo, para niveles específicos. También del análisis vela a vela, o sea, mirar qué pasa en gráficos de 1 minuto, 5 minutos, medias móviles, claro, la 20, la 50, la 200, y patrones concretos. Entremos entonces al análisis premercado. Según algunas fuentes externas que se citan, identificaron un nivel importante, el 171.42. Ajá. Y aunque veían sobrecompra, fíjate, anticiparon un open gap down, una apertura a la baja. O sea, para purgar un poco esa sobrecompra, ¿no? Eso parece. Esperaban una caída hacia 169.14, más o menos. Y luego sí una recuperación a 172.73, pero ya más tarde, después de las 10:30. Mencionan también unos smoothie levels. Bueno, y lo interesante es que algunas cosas se acercaron bastante, ¿eh? El gap down ocurrió, el mínimo del día fue 169.85, muy cerca de ese 169 y pico. Cierto. Y el objetivo de 172.73 se tocó efectivamente después de las 10:30. O sea que la predicción tuvo elementos muy acertados. Pero aquí viene lo interesante, porque la perspectiva de Navarrete, según se describe, era distinta. Ajá, él esperaba lo contrario. Exacto. Él anticipaba un open gap up, una apertura al alza, quizás a la zona 168.35 a 169.32 y luego un retroceso. Lo que nos lleva de cabeza a la adaptación en tiempo real. Las fuentes dicen que él ajusta su plan según lo que llama el ecosistema del momento. Eso significa recalcular niveles constantemente. Si se rompía el 169.41, por ejemplo, pues el plan cambiaba. Y seguir la acción vela a vela, en 1 minuto, en 5 minutos, buscando patrones específicos, como un movimiento 2065, que parece identificar después de las 9:45. Y sobre todo, analizando el volumen. Muchísimo. Como esos casi 8 millones de acciones que se movieron en el primer minuto. 8 millones en 60 segundos. Interpretar eso debe ser intenso. Sin duda. Y ahí es donde usa herramientas como el calculador de Milton. Este calculador le dio un máximo potencial de 179.10 y el pico real fue 179.29. Muy, muy cerca. Impresionante la cercanía. Sí, pero ojo, también se recoge una crítica suya importante. Usar los datos correctos. Parece que un cálculo inicial se basó en un cierre posmercado erróneo, 174.22, en lugar del oficial 170.76. Y claro, eso te invalida las proyecciones. Entiendo. ¿Y cómo ajustó él su idea inicial de un mínimo en 174.90 cuando vio lo que pasaba realmente en la apertura? Ahí está la clave de la adaptación, ¿ves? Observó el volumen descomunal y la volatilidad de la primera vela. Su razonamiento, según lo describen, fue que ese volumen tan masivo, esos casi 8 millones de títulos, muchas veces significa continuación, o sea que el movimiento seguiría. No que se iba a frenar ahí. Exacto. Eso le hizo dudar de su expectativa inicial de dónde pararía la caída, o en este caso, la subida inicial. Pero la realidad fue todavía más, sorpresiva, porque el Open Gap Up, el salto al alza, fue enorme. Abrió en 176.09, Uf. muy por encima del cierre anterior de 170.76. Y eso, claro, dinamitó su idea inicial de buscar cortos. Las fuentes citan su reflexión. Mi apreciación me mató el Open Gap Up. Es que eso es una lección de humildad que te da el mercado, ¿no? Un gap así te cambia todo el tablero. La teoría puede decir misa, pero el precio es el que manda. Ir contra un movimiento tan fuerte de salida es muy arriesgado. Claro. Y además,
esto resalta algo importante de método, en la dificultad de operar solo mirando gráficos de 1 minuto. Si no ves el contexto de 5 minutos o 30 minutos que mostraban claramente una tendencia alcista fuerte al principio, pues te puedes perder. Totalmente. Entonces, la habilidad real parece estar en integrar todo, ¿no? El análisis previo, los modelos como el calculador, pero también leer el contexto, el volumen, la velocidad y sobre todo tener la flexibilidad de ajustar la tesis inicial casi al instante, sin aferrarse. Exactamente. Mencionan incluso que tomaban notas físicas para fijar el aprendizaje en medio de toda esa vorágine. Precisamente. No es solo predecir si va a subir o bajar, es anticipar niveles, secuencias, el timing, la flexibilidad mental es clave. Leer el flujo del mercado. En resumen, esa tensión constante entre lo planeado y la reacción necesaria, la flexibilidad como virtud indispensable, el valor de las herramientas, sí, pero sobre todo, interpretar lo que el mercado dice ahora. Y para cerrar, hay una idea interesante que mencionan las fuentes como para pensar a futuro. Plantean la posibilidad de que para mayo de 2026, quizás, los mercados operen 24 horas al día, 7 días a la semana. Vaya, eso sí que cambiaría las reglas del juego. Totalmente. Imagínate, ¿qué pasaría con todas las estrategias basadas en los gaps de apertura y cierre si ya no existen? Claro, desaparecerían. ¿Cómo afectaría a los patrones, a los indicadores? ¿Qué nuevas herramientas surgirían en un mercado que nunca para? Es algo para reflexionar sobre cómo evolucionaría todo esto.